Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma, lo que quiere decir que estamos retransmitiendo en riguroso directo, como siempre, a través de todos nuestros canales y plataformas como Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odisee, Vaughan Live y muchos más. En esta ocasión tenemos a una persona que ha estado muchas veces en el canal, muy polifacética además, y ella es Alejandra Llanelo. Hoy nos trae una entrevista titulada Claves para desarrollar tu intuición. Alejandra Llanelo es terapeuta y formadora energética, con 20 años de experiencia. Ha fundado Energía Positiva, que nació en el año 2015 por la necesidad de compartir todo aquello que estudió, aprendió y experimentó en la búsqueda de una vida en armonía y autoconocimiento. Hoy imparte cursos, talleres y sesiones individuales en un acompañamiento tanto online como presencial y se ha especializado en consciencia intuitiva y cristaloterapia. Bueno, pues ahora sí, vamos a saludar a nuestra querida invitada. Hola Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Elena? Otra vez por aquí. Muchas gracias por recibirme, invitarme y bueno, muy contenta de tocar este tema que me apasiona, como es todo lo relacionado con la intuición. Así que muchas gracias. Sí, genial. Yo también encantada y seguro que la audiencia también, porque a mí también es un tema que me encanta, ya lo hemos conversado hace un ratito. Así que nada, te voy a comenzar haciendo una pregunta, que es, ¿cómo cambió tu vida, Alejandra, el hecho de ir desarrollando la intuición e ir incorporándola? Bueno, a mí tengo que confesarte que esta pregunta me la hicieron hace un tiempo y me quedé así como, también como, ¿qué digo, no? Porque al final el aspecto intuitivo y la intuición es una forma de percibir que viene con nosotros y que llevamos siempre. Pero sí que puedo decir que hubo un punto de inflexión en mi vida cuando tuve que tomar una decisión de hacer algo desde el sentir, ¿sí? Algo totalmente que no estaba dentro de lo que popularmente o social o culturalmente se esperaba. Y yo, vamos a decir que anteriormente, hace muchos años atrás, tenía una visión de la vida muy relacionado con el orden, con lo práctico, con estudiar una carrera, formarme, luego recibirme, hacer prácticas mientras estudiaba y después para cuando salía a trabajar, bueno, toda una cuestión muy lógica, estructurada y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las decisiones intuitivas que para mí la intuición, que la intuición es justamente seguir aquello que sentimos hacer, fue quedarme a vivir en Barcelona. Contra todo pronóstico y no era, digamos, lo más obvio, lo más evidente, y las condiciones que tenía en ese momento no eran las más óptimas, pero realmente sentí que era un momento de quedarme y ahí comencé un camino relacionado con las terapias, con la energía, y que evidentemente yo creo que si hubiera vuelto a Argentina, hubiera vuelto a la figura y a la persona que salió de Argentina y no me hubiera permitido explorar toda esta parte que hoy me apasiona, es mi mundo y me encanta, que es todo lo que está relacionado con la energía, la conciencia, la vibración, cómo podemos transformarnos, cómo podemos nosotros tratar a otras personas también. Y bueno, y realmente fue un gran paso. Podría decir que casi sin querer queriendo, pero me dejé llevar por lo que iba sintiendo en cada momento. Así que ese fue mi primer recuerdo de una decisión llevada por una sensación intuitiva, ¿no? Esa es un poquito la respuesta, si quieres, si te puede ilustrar un poco cómo empezó. Sí, sí que me ilustra y seguro que a muchas personas también, porque además compartiendo la experiencia siempre se clarifica mucho todo y también la utilidad, como tú bien dices, cómo cambia una vida, ¿no? Y ahora que ya sabemos un poquito cómo le cambió a Alejandra y por qué está en este camino, cuéntanos esas claves para desarrollar la intuición en nuestra vida, por favor, Alejandra. Bueno, hoy me gustaría compartirles algunos tips, algunas pautas y algunos consejos, ¿sí? Un compartir de cuestiones que tienen que ver con cuando nosotros decimos empezar a confiar en la intuición y empezar a aplicar la intuición en mi vida cotidiana, ¿sí?
Entendemos que la intuición, primero y principal, es aquella información que nosotros percibimos de forma no racional, o sea que no viene de una reflexión, de un cálculo, de un estudio, de un análisis mental y racional, ¿sí? Es aquello que nosotros sentimos y no sabemos por qué, de dónde estamos percibiendo esa información, que puede ser desde un punto de vista más energético, que puede ser que esa información yo la traiga a modo de recuerdo, guardada en esa parte subconsciente por una experiencia vivida, o que puede ser también que lo traiga a nivel transgeneracional, esos registros, esa sabiduría y esa memoria. La cuestión es que es esa sensación, sobre todo, porque no viene de un proceso mental. Esa sensación que se plasma casi en el cuerpo físico, como a la vez en una idea. Es como que de repente no pienso en esa idea en concreto, no pienso en que tengo que hacer eso, lo siento que tengo que hacer eso. Entonces, ¿desde dónde sale esa información? Es mi propio cuerpo también que me está indicando, y acá yo siempre les digo, ¿no? O sea, tenemos que deseducar a la parte de que lo más importante es el cálculo, la reflexión y el análisis, y empezar a integrar aquella información que nos da nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo nos la da y cómo esas señales que nuestro cuerpo nos da. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones de que me cuesta tragar, ¿no? Ante determinada situación, energía o momento o persona, es que no, literalmente no lo trago, entro a un lugar y siento que me genera rechazo, y después con el tiempo me doy cuenta que no era un lugar apropiado, por más bonito que se veía, pero la energía que había en ese lugar, que la energía no es otra cosa que la energía de las personas que están ahí, que lo que ahí se realiza, y sobre todo cómo se realiza ahí, y qué carga tiene de todas las experiencias que se pueden vivir en ese entorno. Entonces, un poquito, esos tips que les quería comentar, tienen que ver, el primero le vamos a llamar conocer. Si yo conozco de qué se trata la intuición, a la vez estoy restando todas las posibles creencias limitantes que podría tener relacionadas a permitirme confiar o no en la intuición. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya la filosofía, la espiritualidad llamémosle Buda, diferentes grandes pensadores, la ciencia, Albert Einstein, todos avalaban y a la intuición, a esas sensaciones y a esas ideas sentidas como lo valioso en nosotros, ¿sí? Como la información, la auténtica información, ¿sí? Buda, por ejemplo, explicaba, ¿no? No te dejes llevar por tu mente ordinaria, ¿sí? Déjate llevar por tu intuición, porque en ella está la auténtica sabiduría, ¿sí? Entonces, para quitarte esa creencia de que la intuición no te va a servir, de que es riesgoso, de que no sabes de qué fundamentos tiene, conocer es el primer tip, ¿sí? Conocer, investiga, lee, estudia, ¿sí? Y silencia todo ese ruido mental que te provoca una cosa como, digamos, de poner en duda, ¿sí? Aquella intuición. Esto fue un poco lo que me pasó a mí. Yo empezaba a sentir y a percibir cuestiones intuitivas muy relacionadas con la salud de las personas, con las situaciones y tal, pero claro, yo decía, ¿de dónde viene esto? Entonces, como siempre, empezamos a buscar un aval desde la psicología, desde la ciencia, desde la filosofía, desde la espiritualidad, y si buscamos podemos encontrar un montón de información que pone a la intuición no en un lugar mágico, místico, esotérico, dogmático, sino en una realidad, como una condición, como una aptitud y como un sentido que abarca a la vez todos los sentidos de las personas. Y lo más importante, entendemos a través de ese estudio que todos esos puntos de vista, ciencia, psicología, a nivel energético, todos coinciden en que es la información más valiosa que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué mejor que investigar sobre eso, conocer, para quitarnos todos los mitos y creencias de que la intuición es algo mágico, en lo que no me puedo fiar, ¿sí? Entonces el primer tip sería eso, conocer, ¿sí? Quítate las dudas, investiga, lee, fórmate, ¿sí? Y hay muchísima información que te puede poner luz en esa parte de conocimiento que necesitamos de base para darnos ese permiso a la parte racional y mental de apostar por esa intuición. Vamos al siguiente tip o la siguiente clave que hoy te quiero compartir. Está relacionado por
el ruido mental, ¿sí? Tenemos que intentar, si nosotros nos guiamos por, y decimos que parte de la intuición tiene que ver con aquello que yo estoy sintiendo, ¿sí? Si estoy en ese ruido mental, que no es otra cosa que no estar en el, como se suele decir, en el aquí y el ahora, en el presente, si no estoy sintiendo mi cuerpo, aunque parezca una locura decir, ¿cómo no voy a sentir mi cuerpo? Sí, porque cuando yo pongo la atención, ahí donde pongo mi mente, mi energía, ahí donde pongo la atención. Si yo estoy pensando en el futuro, estresado por lo que va a pasar, o padeciendo y sufriendo el pasado, ¿dónde está mi atención? ¿O en el futuro o en el pasado? Y no está aquí. No está aquí en ese cuerpo presente, ¿sí? ¿Por qué tanta importancia a esta parte del cuerpo? Porque es el cuerpo el que nos va a indicar muchísimas veces, antes de nuestra mente y antes de nuestra razón, qué está sucediendo en el entorno. Entonces, ¿cómo lo va a indicar el cuerpo? ¿Le va a levantar la manito? No. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la respiración nos cambie, puede pasar que se nos cierre el estómago, puede pasar que nos agarre escalofríos. Estamos percibiendo y estamos sintiendo diferentes situaciones a través de nuestro cuerpo, porque cuando entramos a un lugar y decimos, ay, este lugar me hace sentir cómoda, bien, ¿qué está percibiendo? La energía del entorno, en parte también. Entonces, silenciar ese ruido mental, dejar de viajar al pasado y al futuro y sentir este cuerpo, sentir qué pasa con mi cuerpo, observar en qué situaciones me empieza a conectar y sobre todo silenciar ese ruido mental, ¿sí? Uno de los momentos, digamos y uno de los recursos que para poder silenciar ese ruido mental, porque vamos a ver, cuando nosotros tenemos un problema, algo que resolver, ay, me quiero cambiar de trabajo, no sé qué hacer con mi pareja, económicamente quiero estar mejor, cuando yo tengo todas esas situaciones, a la vez que tengo en mi mente todas las posibles catástrofes que pueden pasar si todas esas situaciones terminan siendo negativas y nefastas. Entonces, ¿qué está pasando en mí? En mi mente está repasando una y otra y otra y otra vez todo eso, y a la vez de que yo estoy con todos esos pensamientos densos, ¿sí? Que evidentemente bajan mi frecuencia y no permiten ver otras posibilidades, pues desde ahí yo no puedo percibir. ¿Por qué? Y acá vamos con el tercer tip, ¿sí? Por un lado es conocer, ¿sí? O sea, me tengo que informar, tengo que estudiar, averiguo y tal. Por otro lado es restar ese ruido mental, ¿sí? Restar ese ruido mental, escuchar mi sentir, escuchar mi cuerpo, escuchar lo que estoy viviendo. Y por otro lado está encontrarme en ese estado neutro, ¿sí? ¿Qué estoy percibiendo? Otra cosa que podemos hacer para quitar ese ruido mental es escribir, ¿sí? Dentro de este tip de sin ruido mental, uno de los recursos que yo les recomiendo, primero es salir del lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque si yo estoy sentado en el escritorio pensando sobre lo mismo, estoy generando en ese espacio, en ese acá, está toda esa energía, y cada vez que me siento en ese lugar voy a reconectar con toda esa preocupación, todo ese agobio, voy a contar. Entonces salgo y voy a escribir sin parar, ¿sí? Lo primero que voy a escribir van a ser las cuestiones que me están preocupando. Y sigo escribiendo. Se llama el vacío, ¿sí? El ejercicio de vaciar todo ese ruido mental para que finalmente termine sacándolo, ¿sí? Sacando esa preocupación, sacando ese agobio, y ahí, sin buscarlo, permitirme desahogarme y esperar al menos al día siguiente qué puedo percibir en relación a eso que quiero solucionar, habiendo sacado previamente todo eso que me está preocupando, ¿sí? Vale, entonces, primero conocer. Segundo, sin ruido mental. Conectarme con mi cuerpo, que es el que va a percibir. Tercero, nos vamos a otro tip que está relacionado con la importancia de estar en un estado anímico neutro. Y dice, ¿qué tiene que ver? O sea, yo no puedo percibir intuitivamente estando feliz, eufórico o estando triste, depresivo. ¿Qué va a estar pasando? Cuando a nosotros nos llega una información, la intuición no es una información que nos va a obligar a tomar un camino, una dirección y que tenemos que seguir. No,
La intuición es una información que nosotros imaginemos que si estamos en un estado eufórico, de alegría excesiva y tal, estamos como muy excitados y no estamos en nuestro centro, aunque sea un estado positivo de alegría, ¿sí? Pero no estamos en equilibrio. Entonces, la información que está viniendo a mí, inconscientemente, imaginemos que la voy a teñir de ese estado anímico. Entonces no va a ser una información pura y real, ¿sí? Va a ser una información que va a estar vinculada, que va a estar teñida de ese tipo de fuera en la que yo estoy emanando. Pongamos un ejemplo para que los entendamos mejor. Imaginemos a ver que estoy súper contento, súper feliz porque me dieron un trabajo nuevo y estoy contento y tal y cual, etcétera, etcétera. Y entonces ese mismo día, como estoy todo plena y tal, decido ir a ver casas para cambiarme de lugar, ¿sí? Para vivir en otro lugar. No puedo pretender percibir intuitivamente qué feeling tengo con la casa si yo estoy arriba, up, ¿sí? Como exacerbado, excitado, mega feliz, porque lo que voy a percibir de ese lugar va a estar teñido de esa sensación que yo ya tengo y de esa emoción que estoy viviendo, ¿sí? Lo mismo al revés. Si estoy en una situación de mucha tristeza, angustia, depresión, lo normal es que todo lo que perciba del entorno lo termine tiñendo de ese grado más denso, de esa frecuencia más densa, ¿sí? Y no llegue esa información, hago de afuera, pero en realidad muchas veces la información es de adentro, ¿no? Pero que no llegue de un estado neutro puro. Entonces, esto es importante. Cuanto más en equilibrio estamos y cuanto más neutro estamos emocionalmente, más específico, puro, clara va a ser esa información intuitiva que nos va a ayudar y nos va a guiar, ¿sí? Entonces, repasemos, conocer, ¿sí? Informarme y tal, quitar esa parte de ruido mental, ¿sí? Ese estado anímico neutral, lo más neutral posible que podamos, y justamente ahí nos vamos al siguiente, que es no juzgar, ¿vale? Este está muy relacionado con cómo yo estoy emocionalmente y cómo se va a tener esa información. Porque en esta parte de estado emocional neutro, la tiñe mi emoción a la información, pero en la parte de no juzgar, la tiñe mi mente. Entonces, si yo percibo una información, por ejemplo, no sé, estoy buscando durante un tiempo cambiarme de trabajo, ¿sí? Pongo el ejemplo laboral, no sé por qué se me da mucho hoy. Estoy buscando cambiarme de trabajo y tal, y miro y realmente hay una posibilidad muy buena, pero esa posibilidad, yo siento que puede ser una posibilidad muy buena, pero a la vez conlleva muchos riesgos de la parte racional y mental. Entonces automáticamente ¡ping! Esa intuición de que es bueno, la voy a atrapar con mi mente, ¿sí? Y la voy a clasificar en, no, mejor no porque no es seguro, ¿sí? No, mejor no porque me piden ser autónomo y no voy a estar fijo, no, mejor no porque no me queda hacer en mi casa, porque inconscientemente la mente no me deja ir a esa parte nueva de descubrir y tal, no porque la mente es mala, sino porque siempre nos va a buscar mantener en esa famosa zona de confort y no cambiarnos, no, ¿sí? Entonces, claro, vamos a esto que es importante, que es no juzgar la intuición que nosotros percibimos. Tanto no juzgar como tampoco no obligarnos a seguir en eso que estoy percibiendo. Pongo un ejemplo. Si me quiero ir a vivir a otro lugar, si me quiero ir a vivir a otro país, por ejemplo, ¿no? Y realmente siento que tengo que ir a vivirme a otro país y tal. Pero por otro lado, también siento que no es el mejor momento. Pero no quiere decir, vale, cancelo esa idea para toda mi vida, nunca más. No, respeto esa idea y la dejo, vamos a decir, guardada en mi sentir, para que justamente aparezca y reconecte conmigo para cuando sea el momento, ¿sí? El momento más adecuado, ¿vale? Entonces, se trata de no teñir y de no arrebatar esa información intuitiva con la parte de miedos mentales y de la parte más racional,
pero también tenemos que respetar nuestros momentos evolutivos, que le decimos, ¿no? Que es, vale, sí, soy consciente de que esto a la larga lo tengo que hacer, pero también siento que hoy por hoy no es el momento de hacerlo ya, porque sería más dramático para mí hacerlo ahora, por ejemplo, ¿sí? No se trata de juzgar y de agarrar esa información intuitiva para explicarme a mí mismo todos los porqués no lo hago y rechazarla, sino decir, vale, ok, mira, qué raro, voy a prestar atención porque sentí esto, ¿sí? Observé esto, ¿vale? Y la última, ¿sí? La última, vamos a decir, el último tip o el último consejo, si me lo permiten, es cómo yo empiezo a poner en práctica la intuición. Pues la intuición en realidad está en práctica desde que nacemos, porque nosotros muchas decisiones no las tomamos de manera racional. Ahora, ¿cómo ponerla en práctica en cuestiones conscientes? ¿Sí? ¿Cómo realmente conectar con esa parte intuitiva de una manera real, ¿no? O sea, tengo que hacer esto, pero en realidad intuitivamente siento hacer esto otro. ¿Cómo empezar a seguir a hacer eso otro intuitivo? Con pequeñas cosas. ¿Por qué con pequeñas cosas? Con pequeñas decisiones. ¿Qué quiere decir pequeñas? Que no me representen a mí mucho desestabilidad, que no me representen a mí mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, bueno, hoy dice que el pronóstico está lluvioso, ¿no? Dice, no, pero yo siento llevar, no sé, algo ligero y tal. Bueno, sigo mi intuición. Bueno, ahí es que por lo general lo voy a acertar porque los pronósticos no aciertan nunca. Más que una cuestión intuitiva, ya me voy a una cuestión lógica, pero imaginemos que los pronósticos aciertan. Entonces, y resulta que sí, que acerté, entre comillas, que seguí mi intuición y fue esa información la que necesitaba. ¿Qué va a pasar? Si yo sigo haciendo esto con pequeñas cosas, va a llegar un momento, y me va dando resultado, va a llegar un momento que cuando tenga que tomar una decisión más jugada, vamos a decir, más arriesgada, más importante, lo inteligente va a ser que siga mi intuición. Y no me voy a tener que convencer de que la intuición sirve, porque ya voy a tener la experiencia de haber experimentado con esas pequeñas situaciones que lo más sabio es seguir mi intuición. Entonces, estos son, de alguna forma, los primeros los tips que les quería comentar. Nos quedamos con conocer, que es informarme, leer, investigar, ¿sí? Para quitarme esas creencias limitantes, quitar el ruido mental, ¿sí? Que lo podemos hacer saliendo de ese lugar donde estamos, eso que me está agobiando, y escribiendo, sacando toda esa información. Tener en cuenta de que cuando una información intuitiva está en estado más puro cuando estoy en estado neutro, ¿sí? Emocionalmente, y muy eufórico, y muy depresivo. No juzgar desde la mente para tener esa intuición de lo que me conviene o no me conviene hacer, por miedo no salir de mi zona de confort, etcétera, etcétera, porque ya la estoy desformando. Y empezar a proyectar y a trabajar y a integrar la intuición en mi vida cotidiana con pequeñas cosas para que cuando llegue ese momento de tomar una decisión importante, lo más inteligente sea seguir mi intuición. Este es un poquito los tips, las pautas que te quería compartir. Súper interesante y gracias por el resumen, que es verdad que me ha encantado a mí, personalmente, sobre todo la de la escritura, que la uso mucho para dejar el ruido mental a un lado. Nos comentaba también Manola Medina, una espectadora que siempre nos está viendo, que a ella también le funciona mucho. Y sobre todo me ha encantado esta también de que teñimos con las emociones del momento y me hace un montón de sentido. Así que gracias por comentárnoslo. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, a mí me gustaría recordar que, por supuesto, las redes sociales de Alejandra, como siempre, van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Entonces ahí vais a poder encontrar todos sus servicios y demás, y un enlace a un curso que ahora nos va a contar ella un poquito más en qué consiste, que se llama Conecta con tu intuición. Así que ahí también está el enlace bajo el vídeo para que os podáis anotar al curso. Cuéntanos un poquito más, Alejandra, sobre el curso. Bueno, el curso Conecta con tu intuición
Es una de las formaciones que amo totalmente. Está la entrega de la experiencia y del estudio, del trabajo de toda mi vida, y también lo voy renovando, lo voy actualizando, y sobre todo se trata de un curso en el que damos todo ese contenido, esas bases de la intuición, pero hacemos mucha práctica, ¿sí? Abordamos todo lo que está relacionado con la intuición desde la ciencia, la psicología, todos los aspectos más racionales, mentales, pero nos centramos también en el aspecto energético, ¿sí? Que hoy no toqué demasiado, y técnicas y recursos que nos pueden ayudar a integrar esa parte de intuición en nuestra vida, darnos cuenta cuándo es una idea, cuándo es una percepción intuitiva, con qué tiene relación en mi vida, cómo generar mi propio código de decodificación de la información, no me gusta decir señales, de los indicadores o de la información que voy percibiendo del entorno, qué me significan a mí, cómo percibir la energía y la información, bueno, de grupos de compañeros, porque lo hacemos tanto presencial como online, ¿sí? Y la verdad bueno, es un curso de trabajo personal y de herramientas que te van a servir para utilizarlas hasta que te canses, ¿no? Porque en realidad no es un método, sino son muchos recursos y prácticas para ponernos en evidencia justamente que esto de la intuición es real, funciona, y que tenemos que empezar a confiar, ¿no? en esa información que vamos percibiendo intuitivamente. Ese es un poquito, es que tampoco es un curso que pueda contar demasiado, porque si no hago spoiler, desvelo todo. y claro, no es un temario así y tal, porque los titulares de los ejercicios desvelan los ejercicios, ¿no? Pero la verdad es bueno, que es un curso que me ha dado muchísimas satisfacciones, y estoy feliz de volver a darlo ahora en Barcelona, y online también. Genial, pues sí, desde luego que suena súper bien, así que mis mejores deseos para ese curso porque suena súper bien. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas, Alejandra. Bueno, antes de nada, para usuarios de YouTube, recuerdo que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. La primera nos la hace Ángel Rodríguez, y también nos hace una Ale parecida y prácticamente igual, diría yo, a través de YouTube. Es cómo desarrollar nuestra intuición. ¿Algunos ejercicios? ¿Algún ejercicio práctico creo que nos piden? Bueno, en realidad, mira, si yo te doy un método, ¿vale? ¿Por qué no el método para la intuición? ¿Desde dónde estoy yendo con un método? Desde la mente, ¿verdad? Desde unas pautas, ¿sí? En realidad es una forma de vida. Ejercicios para desarrollar tu intuición. No vamos a caer en visualizar con el sexto chakra, la luz violeta, porque es del intuitivo. No tiene que ver con eso. Porque si yo, por más que visualice y vea, no me trabajé energéticamente y no tengo este canal energético, vamos a decir, preparado para recibir esa información, lo único que voy a tener es una experiencia de visualizar cosas y no voy a tener idea de para qué. Así como, por ejemplo, cuando hay gente que va y toma ayahuasca para tal, si no está preparado, no integra la información que percibe, es una experiencia más, ¿vale? Entonces, ejercicios para desarrollar la intuición. Bueno, los tips que te dije son bastante concretos, o sea, ejercicios en sí es escuchar y más que, mira, te voy a dar otra cosita. En lugar de, cuando vos digas, es que yo pienso tal cosa, formula la misma pregunta diciendo, es que yo siento tal cosa. En el momento de que dices sentir en lugar de pensar, si lo que piensas con lo que sientes no coincide, prácticamente no vas a poder terminar de formular la pregunta, la respuesta de una forma fluida. La mejor manera de ejercitar la intuición es en tu vida cotidiana. No hay recursos, te puedes preparar energéticamente de muchas maneras, que no te puedo dar ahora una respuesta porque es como un día de taller, pero observa tu cuerpo en las diferentes situaciones de tu vida cotidiana. Presta atención a las señales y lo que vas sintiendo cuando hablas con una persona, cuando tomas una decisión y tal, y escúchate. Ese es el auténtico ejercicio. Olvidémonos de las técnicas y los métodos que no terminamos aplicando nunca, porque en realidad todos estos recursos nos tienen que servir para nuestra vida, para tomar decisiones en nuestra vida, no para cuando meditamos solos o para... No, ¿sí?
pero sí que podemos observar en cada una de estas cosas que estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo. Y el hecho de que sintieras eso, apúntatelo y genera tus propios indicadores de qué te representó a ti ante esa situación, sentir y percibir eso, ¿vale? Bueno, seguro que ha sido útil la respuesta. Vamos con la próxima. Nos la hace Milagro Vinces, nos ve desde YouTube y nos pregunta: cuando necesito una respuesta a cualquier situación, silencio mi mente y me llegan las respuestas. ¿Esto es la intuición? Desde Perú. La intuición está relacionada con un instante, ¿sí? Con un momento, es un flash, es un sentir, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros hacemos una pregunta, formulamos una pregunta y no esperamos la respuesta, y con el día, con las semanas, el mes, el tiempo, sentimos y vemos la respuesta. Por ejemplo, vas caminando y en un cartel dice ves hacia adelante, y en realidad era un cartel de una película, pero te quedaste ahí clavado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta y estamos conectados con nosotros mismos, de alguna manera se puede decir que estamos canalizando con una información desde nuestra parte más pura de conciencia, de ser, y cuando es una pregunta sobre algo personal nuestro, es complejo tener una respuesta totalmente neutra desde nuestro mental, ¿sí? Por eso esto yo no lo encierro en que es una intuición. La intuición no es canalizar, no es registros akáshicos, no tiene nada que ver con eso. Eso es canalizar, que es buscar información en un lugar y traerla a través de un método, ¿sí? Algunos utilizan una oración, algunos utilizan un ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista, y aquí estoy dando mi punto de vista del tiempo y tal, aquello que yo pregunto y que tiene que ver conmigo, es complejo que yo sea neutro energéticamente sobre mí mismo. Entonces, si quieres percibir una respuesta intuitiva, no esperes la pregunta en ese instante. Lánzate tu respuesta y permítete que te llegue desde el sentir. Y entonces sí va a ser intuición, va a ser auténtico y va a ser directo, ¿sí? Si no, nunca terminamos de ver si realmente es nosotros que nos estamos guiando hacia esa respuesta porque nos conviene hacerla, o una parte que puede ser otro tipo de energía con la que estemos canalizando, por decirlo de una manera, ¿vale? Con eso englobo todas las posibilidades. Pero permítete eso, permítete esa parte de que sea más espontáneo, ¿sí? Cuanto más espontáneo, más fluido. Imaginemos que cuando nosotros hacemos un ejercicio en el que queremos visualizar algo, en el que queremos conectar con algo, en el que queremos conocer una respuesta, hay mucho de deseo / necesidad / mente. Entonces, ¿qué me da a mí la certeza de que eso que estoy percibiendo sea realmente así, o me estoy yo guiando o sugestionando que las cosas van a ser así? ¿Sí? Entonces, que puede ser que sí, que puede ser que estés canalizando bien contigo mismo y tal, pero eso requiere mucho trabajo, y esa pregunta que tienes la puedes proyectar y la puedes observar, a ver en qué momento tú misma, tu ser mismo, tu interior mismo te responde, haciéndote hacer foco en algo de tu vida cotidiana, ¿vale? Genial, interesante también. Ha entrado por aquí una pregunta, también muy, muy interesante. Nos la hace Elmer Diem y nos pregunta: Alejandra, ¿crees en los ángeles de la guarda, daemones, nuestro yo superior? ¿Serían lo mismo? Y luego nos dice: ¿crees que las sincronicidades o causalidades vendrían también de donde está la intuición? Qué pregunta personal, porque es creer, ¿no? O sea, mi concepción de la energía es que, a ver, yo no concibo tanto conectar con figuras precondicionadas, ¿no? Porque es que esto que te explicaba justamente, que voy hacia esa dirección, ¿no? Tampoco espiritualmente necesito o pretendo querer llegar a todas las cosas, ¿no? Es como que cuando nos abrimos a la espiritualidad, quiero hacer un curso de ángeles, quiero hacer un curso de guía, quiero hacer un curso de tal. Cada uno tiene que sentir aquello con lo que quiere
pero porque siente que eso le va a aportar. Conectar o entender o vincularte con todas esas energías y todas esas frecuencias tiene sentido si estás preparado y si está en tu camino, ¿sí? No se trata de una cuestión de creencia, se trata de una cuestión de experiencia y de vida, ¿sí? Yo personalmente he tenido diferentes experiencias que me han certificado algunas cosas y que me han certificado también algunas otras cosas en que la gente estaba muy sugestionada, y lo digo desde el corazón, y no que no había mala intención, pero que había mucha preparación previa para llegar a percibir eso, ¿sí? Y lo de las sincronicidades, lo que entendemos como sincronicidades, sí que lo vincularía más con la intuición, porque la sincronicidad, al final, las sincronicidades están siempre, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos foco y asociamos una sincronicidad o una cantidad de hechos y los entendemos como sincronicidad, justamente le estamos dando sentido en nuestra vida para algo. Para mí es mucho más auténtica esa percepción de sincronicidad, si quieres llamarlo, con eso que necesitas saber, que la búsqueda de conectar con diferentes energías por el solo hecho de querer saber más y más y más y más y más. Tenemos que bajarnos un poquito a la tierra, respetar todo el trabajo de cada uno, pero sobre todo entender de que no todo es para todos y que no hay más ni menos. O sea, que lo que mejor puedo hacer con mi energía y mi trabajo personal, barra espiritual, que es todo lo que hago en la vida, es hacer lo que me toca. Y no tener esa ansiedad de más, porque al final todo ese tipo, tener, hacer, si no experimento en mi vida y no lo pongo en práctica, ¿de qué me sirve? Entonces, integrar esa información y hacer lo que cada uno sienta. Y ahí, bueno, eso es, creo que es mi respuesta por hoy. Gracias, interesante también, seguro que fue útil. Y bueno, hay otra pregunta por aquí que me ha resultado interesante. Nos la hace Gloria María Ramírez desde YouTube, nos dice. Pregunta, ¿pueden los sueños ser parte de la intuición? Sí, a ver, aquí podemos dar dos perspectivas, ¿sí? De hecho, también esto lo explico mucho en el curso. El sueño pasan muchas cosas, ¿vale? No solamente es nuestra parte subconsciente, inconsciente que nos dice, que nos habla, que nos resuelve cosas, sino también es donde descargamos todos nuestros miedos, ¿no? Miedos de cosas que podemos tener, ay no, no quiero enfermarme y sueñas que estás enfermo, no quiero perder mi casa y sueñas que se quema, cosas así, ¿no? O sea, muchas veces es la mente queriendo vaciar toda la información durante el día, durante el tiempo, y que tuviste un lapsus de conciencia como para recordar que te despiertas y has vivido eso en el sueño, y has visualizado eso en el sueño. El sueño nos da información, ¿sí? Nos da información en un lenguaje que trabaja nuestra parte de inconsciente colectivo, de inconsciente, ¿sí? Esto ya lo dice Jung, y entonces todo encontramos popularmente simbología vinculada a nuestros sueños. El águila, soñar con un águila significa esto, soñar con una tortuga significa que vas lento, no sé, digo cualquier tontería para que entendamos a lo que me refiero con la simbología, ¿sí? Soñás con esto, entonces busco en un libro a ver qué significa, busco tal, pero en realidad no se trata, para mí, lo más importante, sí que el símbolo te va a transmitir y te va a representar, pero sobre todo te tienes que quedar con lo que a ti te representó ese sueño, con lo que sientes cuando recuerdas o ves esa información y qué te está indicando, con qué te está conectando esa información, ¿sí? Porque si la abeja significa, ay, bueno, trabajo, economía, estoy diciendo cualquier cosa, economía y tal y cual, pero a ti de chiquito te picó una abeja, te fuiste al hospital y estuviste internado una semana, te va a representar otra cosa. ¿Nos entendemos entonces cómo va? Entonces no se trata tanto del libro y del manual y de la simbología, sino
a ti, qué te representa, con qué te conecta, ¿sí? Y es como una gran metáfora muchas veces el sueño, ¿sí? Teniendo en cuenta que el agua son las emociones, cuando el agua está limpia, cuando el agua está turbia, los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, eso que percibimos en el sueño, si yo lo agarro, lo analizo todo con todos los libros de los sueños que vi por ahí, con toda la información que encuentro en internet, ¿no estaría haciendo en parte de juzgar desde la mente lo que estoy percibiendo? Aunque sea una información, entre comillas, más relacionada con lo espiritual. Ujú. Interesante aportación también, es cierto. Caemos en parálisis por análisis. Qué bueno. Muchas gracias, la verdad, Alejandra, ha estado genial. A mí me ha encantado personalmente y las preguntas, pues hemos respondido un montón. Así que bueno, también sabes que, y los espectadores lo solemos decir bastante, las preguntas del chat no se quedan grabadas durante el directo, pero alguna persona que se haya quedado ahí con una preguntita puede dejarla en el diferido, en el vídeo de nuevo, y si Alejandra tiene tiempo, en algún momento a lo mejor la puede responder. Así que bueno. Nada, mandarte un abrazo gigante, decirte que estamos contentos de que estés aquí otra vez, ya sabes, y te doy las gracias de parte de todo el equipo, Alejandra. Así que te mando un abrazo gigante y te doy paso para que tú también puedas despedirte. Ay, muchas gracias. A mí me encanta hablar, estar acá, compartir y poder entregarles un poquito de lo que es mi experiencia y de cómo es mi enfoque. Ahora bien, si no te resuena esto que dije, también está genial, ¿vale? Si no te resuena esta manera de mirarlo, el tema de la intuición y tal, y necesitas otra manera, encuéntrala, búscala, pero no te quedes con las dudas o con las ganas. Ahora, si te resuena, te vibra y conectaste con algo de todo lo que te dije, comienza a aplicarla. Y si tienes dudas y tal, como dijo Elena, lo puedes dejar en el chat y me doy una vuelta y dentro de lo que pueda voy a ir contestando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, las hago extensibles, por supuesto. Recordad que podéis suscribiros a nuestras redes sociales y también, por supuesto, compartir este contenido para que se expanda, que al fin y al cabo es el cometido de Mindalia y la razón de ser, ¿no? Así que bueno, sentiros libres de hacerlo, por supuesto. Y un abrazo enorme, nos vemos pronto.